Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, los tendrá pegados a sus pantallas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido oficialmente. Espero que te sientas como en casa y que después de ver este vídeo, te unas a nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis, chismes jugosos y debates apasionantes. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un enigma que ha estado rondando por internet, alimentando rumores y encendiendo la imaginación de muchísimos fans. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que al unirlos, evocan imágenes de romance, química explosiva y sobre todo, muchísimo misterio. Y en particular, vamos a centrarnos en esa famosa carta, esa carta que Can escribió y que ha dado pie a tantas interpretaciones. ¿Qué secretos se esconde realmente? ¿Qué sentimientos quedaron plasmados en esas líneas? ¿Qué oculta el corazón de Can en esa misiva que se ha convertido en objeto de deseo y análisis para miles de personas? Prepárense porque nos adentraremos en el laberinto de su relación, explorando cada recoveco de esa carta, buscando pistas ocultas, analizando cada palabra, cada frase, cada coma. No les prometo respuestas definitivas porque la verdad, a veces, es esquiva y se esconde tras capas y capas de interpretación. Pero sí les prometo una inmersión profunda en el tema, un análisis exhaustivo y sobre todo, mucho debate. Antes de empezar, quiero dejar claro que este vídeo se basa en información pública, en entrevistas que ambos han concedido, en rumores que circulan en internet y por supuesto, en mi propia interpretación. No pretendo ser la voz de la verdad absoluta, sino simplemente ofrecer una perspectiva más sobre un tema que, como ya dije, está lleno de matices. Ahora sí, sin más preámbulos, abramos esa carta metafóricamente y veamos qué secretos nos revela el corazón de Can Yaman. Para entender la importancia de esta carta, primero debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto en el que surgió. Demet y Can protagonizaron una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, Erkencikus o Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y contagiaba a los espectadores. Sanem y Can, sus personajes, vivían una historia de amor apasionada, llena de obstáculos y momentos inolvidables. Y esa pasión, esa conexión, muchos la interpretaron como algo que iba más allá de la actuación. Los rumores sobre un romance entre Demet y Can no tardaron en surgir. Los fans estaban convencidos de que su amor era real, que lo que veían en pantalla era un reflejo de sus verdaderos sentimientos. Fotos fuera del set, miradas cómplices, gestos cariñosos, todo alimentaba la llama de la esperanza y confirmaba, para muchos, lo que ya sospechaban. Recordemos esas escapadas que los paparazzi capturaron, esas cenas en restaurantes discretos donde la complicidad era evidente, esas sonrisas que parecían susurrar secretos inconfesables. Cada uno de esos momentos se convirtió en leña para el fuego de la especulación. Los foros de fans ardían con teorías y análisis detallados de cada interacción entre ellos. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca oficialmente su relación. Siempre mantuvieron un discurso ambiguo, dejando la puerta abierta a la interpretación, pero sin revelar la verdad absoluta. Y ahí es donde entra en juego la famosa carta. Esa ambigüedad, esa danza constante entre la negación y la insinuación, fue lo que mantuvo viva la llama del romance entre los fans. Era como un juego del gato y el ratón, donde cada declaración, cada gesto, era cuidadosamente analizado en busca de una confirmación definitiva que nunca llegó. Esa estrategia, deliberada o no, contribuyó enormemente a la leyenda de su relación y al misterio que la rodea. Se dice que Can le escribió una carta a Demet durante el rodaje de la serie, una carta donde expresaba sus sentimientos, sus inquietudes, sus esperanzas. Una carta que, según los rumores, nunca llegó a su destino. ¿Por qué? Esa es una de las grandes incógnitas que rodean este misterio. Imaginemos la escena, Can en medio del caos del rodaje, buscando un momento de soledad para plasmar en papel sus sentimientos más profundos. La presión de las cámaras, la expectación del público, todo contrastando con la vulnerabilidad de sus emociones. La carta escrita a mano con la tinta impregnada de su alma, esperando ser entregada a la mujer que le robaba el sueño. Una imagen romántica y dramática que alimenta aún más la leyenda. Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que Demet nunca quiso leer la carta, que temía la sinceridad de las palabras de Can y las posibles consecuencias que eso podría tener. Otros creen que alguien interceptó la carta y la ocultó, impidiendo que llegara a su destinataria.
Y otros, más escépticos, dudan incluso de la existencia de la carta, considerándola un simple rumor alimentado por la imaginación de los fans. La teoría de la interceptación es particularmente intrigante. ¿Quién podría haber tenido motivos para evitar que la carta llegara a su destino? ¿Un representante celoso de su imagen? ¿Un miembro del equipo preocupado por el impacto en el rodaje? ¿O tal vez alguien cercano a Demet, protegiéndola de una posible decepción? Las posibilidades son infinitas y cada una añade una capa más de intriga al misterio. Pero independientemente de si la carta existió realmente o no, lo cierto es que su mera existencia simbólica representa algo muy importante. Representa la posibilidad de un amor no correspondido, la incertidumbre de los sentimientos, la complejidad de las relaciones humanas. Representa, en definitiva, el misterio que rodea a la relación entre Demet y Can. La carta se convierte en un símbolo de todas esas historias de amor que quedan inconclusas, de esos sentimientos que no se expresan, de esos sueños que se desvanecen. Es un recordatorio de que el amor, a menudo, es más complicado de lo que parece en las pantallas. Ahora bien, ¿qué podría contener esa carta? Si nos basamos en lo que sabemos de Can Yaman, podemos imaginar que la carta estaría llena de pasión, de intensidad, de honestidad brutal. Can es un hombre que no se guarda nada, que dice lo que piensa, que expresa sus sentimientos sin tapujos. Por lo tanto, es probable que la carta fuera una declaración de amor sincera y apasionada. Visualicemos las palabras escritas con una caligrafía impulsiva, llenas de metáforas y comparaciones grandilocuentes. Can, utilizando su vocabulario florido para describir la belleza de Demet, la intensidad de sus miradas, la magia de sus momentos juntos. Una declaración de amor digna de un personaje de novela romántica. Pero también es probable que la carta contuviera dudas, temores, inseguridades. Can es un hombre sensible, que ha sufrido desilusiones amorosas en el pasado. Es posible que temiera ser rechazado por Demet, que dudara de la reciprocidad de sus sentimientos. Es posible que la carta fuera una súplica desesperada por una oportunidad, una petición de claridad en medio de la confusión. Imaginemos las preguntas implícitas, las dudas expresadas con cautela, el miedo a ser vulnerable ante la mujer que amaba. Can, mostrando su lado más humano y vulnerable, buscando desesperadamente una señal de reciprocidad. Un contraste con la imagen de galán seguro de sí mismo que proyectaba en público. También podemos imaginar que la carta contuviera reflexiones sobre la fama, sobre la presión mediática, sobre las expectativas del público. La relación entre Demet y Can siempre estuvo bajo el escrutinio público, lo que sin duda añadió una capa de complejidad a la situación. Es posible que Can expresara en la carta su frustración por no poder vivir su amor libremente, por tener que esconderse de las cámaras y los flashes. Imaginemos las quejas veladas, la frustración contenida, el deseo de escapar del circo mediático y vivir un amor normal, lejos de los focos y los rumores. Can, lamentando la pérdida de intimidad y la imposibilidad de construir una relación auténtica bajo la constante vigilancia del público. Además, teniendo en cuenta la personalidad de Can, es muy probable que la carta contuviera referencias a sus creencias espirituales, a su conexión con la naturaleza, a su búsqueda de un sentido trascendente en la vida. Can es un hombre que se preocupa por el medio ambiente, que practica yoga y meditación, que busca la armonía interior. Es posible que la carta fuera una invitación a Demet a compartir su camino espiritual, a conectar con su esencia más profunda. Imaginemos las reflexiones sobre el karma, el destino, la energía universal. Can, invitando a Demet a unirse a su búsqueda de la iluminación, a encontrar la paz interior a través de la meditación y la conexión con la naturaleza. Una propuesta que va más allá del romance superficial y busca una conexión profunda a nivel espiritual. En resumen, la carta de Can a Demet, si es que existió, seguramente fue un reflejo de su alma, un espejo de sus sentimientos más profundos. Una mezcla de pasión, duda, esperanza y reflexión. Un testimonio de la complejidad del amor y de los desafíos de la fama. Era una ventana a la mente de Can Yaman, revelando sus anhelos, sus miedos y sus sueños. Un documento invaluable para entender la profundidad de sus sentimientos por Demet Özdemir. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Cómo reaccionó ella ante la posibilidad de una carta? Como ya dije, nunca confirmó ni negó su existencia. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ha dejado entrever ciertas pistas que nos permiten intuir su postura. Analicemos sus entrevistas, sus gestos, sus silencios. Tratemos de descifrar el significado oculto detrás de sus palabras y expresiones.
Demet es una mujer reservada, que protege su intimidad con uñas y dientes. Es cautelosa a la hora de hablar de su vida personal y prefiere mantener un perfil bajo. Es posible que la intensidad de Khan la abrumara, que temiera la exposición mediática que conllevaría una relación con él. Demet, consciente del precio de la fama, protegiendo su intimidad como un tesoro valioso. Temiendo perder el control sobre su vida personal y verse arrastrada por la vorágine mediática. Una decisión comprensible, dado el escrutinio constante al que estaba sometida. También es posible que Demet tuviera sus propias dudas y temores. Quizás no estaba segura de sus sentimientos por Khan, o quizás simplemente no estaba preparada para una relación seria en ese momento. Es importante recordar que Demet también es una persona con sus propias prioridades y ambiciones. Demet, enfocada en su carrera, buscando consolidarse como actriz y construir un futuro sólido. Tal vez no era el momento adecuado para embarcarse en una relación sentimental, especialmente una tan mediática como la que se esperaba con Khan. Además, la relación entre Demet y Khan se desarrolló en un contexto muy particular, el rodaje de una serie. Es posible que Demet sintiera que la química entre ellos era producto del trabajo, de la interpretación de sus personajes. Es posible que temiera confundir la ficción con la realidad y tomar decisiones precipitadas. Demet, separando cuidadosamente la realidad de la ficción, evitando dejarse llevar por la magia del set y las emociones del momento. Una actitud profesional y responsable que demuestra su compromiso con su trabajo. A pesar de todo, es innegable que Demet y Khan tenían una conexión especial. Se notaba en sus miradas, en sus gestos, en la química que transmitían en pantalla. Es probable que Demet sintiera algo por Khan, pero que las circunstancias no fueran las adecuadas para que su relación prosperara. La conexión era innegable, la chispa estaba ahí. Pero a veces el amor no es suficiente. Las circunstancias, las prioridades, los miedos, pueden impedir que una relación prospere, incluso cuando existe una atracción genuina. En definitiva, la respuesta de Demet ante la posible carta de Khan sigue siendo un misterio. Pero analizando su personalidad y su trayectoria, podemos intuir que fue una mezcla de cautela, duda y respeto. Una decisión meditada que, aunque pudo haber decepcionado a muchos fans, seguramente fue la más acertada para ella en ese momento. Fue una decisión difícil, sin duda, pero una decisión que demuestra su madurez y su capacidad para tomar las riendas de su propia vida. Ahora bien, más allá de la carta y del posible romance, es importante reconocer el talento y la trayectoria de Demet y Khan como actores. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y apasionados por su trabajo. Han interpretado personajes memorables que han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Demet ha protagonizado numerosas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. Es una actriz talentosa y carismática que ha sabido ganarse el cariño del público. Desde sus primeros papeles en comedias hasta sus interpretaciones más dramáticas, Demet ha demostrado ser una actriz completa y versátil. Su carisma y su talento la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Khan, por su parte, también ha cosechado éxitos en su carrera. Ha participado en series de televisión y películas, demostrando su talento actoral y su atractivo físico. Es un actor que transmite mucha energía y que conecta fácilmente con el público. Khan ha sabido aprovechar su atractivo físico y su carisma para construir una carrera exitosa. Su energía arrolladora y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en uno de los actores más cotizados de Turquía. Ambos han sabido aprovechar el éxito de Erkenci para impulsar sus carreras y seguir creciendo como actores. Han demostrado que son mucho más que una pareja de ficción y que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Erkenci fue un trampolín para ambos, catapultándolos a la fama internacional. Han sabido aprovechar esa oportunidad para diversificar sus carreras y demostrar su talento en diferentes proyectos. Y hablando de su futuro, ¿qué les depara a Demet y Khan? Ambos han seguido caminos diferentes después de Erkenci. Demet se casó y aunque ahora está divorciada, sigue enfocada en su carrera actoral. Khan, por su parte, ha estado trabajando en proyectos internacionales y ha seguido cultivando su imagen como un galán de telenovela. Sus caminos se han separado, pero su legado como Sanem y Khan seguirá vivo en la memoria de los fans. Es difícil predecir si volverán a trabajar juntos en el futuro. Pero independientemente de lo que suceda, su legado como Sanem y Khan quedará grabado en la memoria de los fans.
Su química en pantalla fue mágica y su historia de amor seguirá inspirando a muchas personas. La posibilidad de una reunión siempre estará presente, alimentando la esperanza de los fans de volver a verlos juntos en pantalla. Y volviendo a la carta, la gran pregunta que nos queda por responder es, ¿importa realmente si existió o no? En mi opinión, la respuesta es no. Lo que importa es lo que representa la carta, la posibilidad de un amor no correspondido, la incertidumbre de los sentimientos, la complejidad de las relaciones humanas. La carta es un símbolo de la esperanza, del deseo, de la búsqueda de la felicidad. La carta se convierte en una metáfora de todas esas historias de amor que nunca llegan a concretarse, de esos sentimientos que quedan atrapados en el tiempo. En definitiva, la historia de Demet y Can es una historia de amor y desamor, de éxito y fama, de sueños y realidades. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y sobre los desafíos de la vida. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que a veces requiere valentía, sacrificio y sobre todo, honestidad. Y ahora que hemos desentrañado el misterio de la carta, o al menos hemos intentado hacerlo, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado el contexto de la relación entre Demet y Can, analizado las posibles motivaciones detrás de la carta, reflexionado sobre la respuesta de Demet y reconocido el talento de ambos como actores. Hemos llegado a la conclusión de que la carta, más allá de su existencia real, representa un símbolo del amor y la incertidumbre. Muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el mundo de Demet y Can. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la carta existió realmente? ¿Qué creen que contenía? ¿Cómo ven el futuro de Demet y Can? Los leo a todos. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que me ayudarían muchísimo si le dan like a este vídeo, si lo comparten con sus amigos y si se suscriben al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia del amor siempre está presente, incluso en medio del misterio y la incertidumbre. Nunca dejen de creer.